buenas. Me van a disculpar el tono de voz que ando con una ronquera fuerte. Primero quiero, antes que todo, además de saludarlos, saludar a María Zambrano y saludarles a ustedes por su presencia aquí. Quiero comenzar dedicándole un par de poemitas a María. Unos poemitas de Roque Dalton, que es un poeta salvadoreño muy comprometido con las luchas históricas de ese pueblo. Dice: yo como tú amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos, y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos, como tú. Gracias. Y otro poemita del mismo autor que dice: sobre nuestra moral poética. Y porque además María Zambrano es una mujer profundamente preocupada por la moral como ética política del pueblo y por la construcción del Consejo Moral Republicano como poder que digamos, planteó el libertador Simón Bolívar como una necesidad histórica también para nuestro pueblo. Dice sobre nuestra moral poética: no confundir. Somos poetas que escribimos desde la clandestinidad en que vivimos. No somos, pues, cómodos e impunes anonimistas. De cara estamos contra el enemigo y cabalgamos muy cerca de él en la misma pista. Y al sistema y a los hombres que atacamos desde nuestra poesía, con nuestra vida les damos la oportunidad de que se cobren día tras día. Esos dos poemas creo los sentí merecidos por María en este acto, porque María es una mujer profundamente comprometida con la lucha y que, pudiendo conocer como he podido por esos intríngulis de la vida de algunas de sus intimidades, es una mujer que no descansa en brindar aportes a la lucha histórica del pueblo. Ayer pensaba, desde esos compromisos profundos que uno siente, ¿no? El que se entrega a una misión con compromiso profundo no duda en entregarle su vida cada segundo, ¿no? Y es así, María es un ejemplo de eso. María es una mujer de compromiso profundo. Hace poco me la encontré por casualidad en una presentación de otro libro, se llama Mi historia con Alberto Granado, amigo del Che. Y resulta que este libro que llegó a mis manos por casualidad, donde me estrené como presentador de libros, me encuentro el nombre de una María Zambrano y empiezo a indagar, y era la misma María Zambrano que yo había conocido. Uno se va encontrando por los caminos, ¿no?, históricos. Cuando vino Alberto Granado, el amigo del Che, María fue una de las que hizo posible de que él realizara uno de sus sueños de viaje en nuestra ciudad Bolívar. Y bueno, Canaima, correcto. Y bueno, más recientemente me la encuentro con esta obra maravillosa, de verdad extraordinaria, sobre la cual quiero decir algunas cosas antes de entrar a citar algunos fragmentos que quiero compartir. Yo quise definir este libro, Manuel Piar, Gloria y extravío de un héroe, como un libro necesario escrito por una mujer imprescindible. Y esto quiero definirlo. Fíjense, hay quienes se deciden a escribir un libro para expresarse, válido, maravilloso. Otros para ser reconocidos, válido también. Otros procurando alegrar o entristecer. Los motivos son muchos, pero hay quienes escriben, como María, con la convicción de responder a una necesidad histórica.
el móvil de María para escribir este libro no es escribir un libro para darse a conocer, para expresar algo que sentía, sino respondiendo a lo que considera una necesidad histórica en la defensa de Bolívar. Y eso lo hace un libro extraordinario, que en mi criterio debe ser estudiado en nuestras Fuerzas Armadas, María. No conozco otro resumen del modo que lo describe María, con una hilación histórica, dedicado especialmente a despejar las dudas que puedan existir sobre el juicio a Piar. Y eso lo hace María, como nos relata en su libro, porque bueno, ella en sus luchas, en los diversos espacios en que anduvo, estuvo en algún momento, dice, asumimos la historia como militancia revolucionaria, y fundamos un colectivo que denominamos Movimiento Cultural Bolívar Insurgente. Y en ese proceso se encuentran con, bueno, las dudas que se siembran sobre Bolívar a partir de lo que fue el final del general Piar. Descubrí entonces las graves acusaciones en contra del Libertador cultivadas por un grupo de compatriotas guayaneses ante el juicio que le fue seguido por insubordinación, conspiración, sedición y deserción. Y en ese proceso se va dando cuenta de la necesidad, o asume la necesidad, de hacer una defensa de Bolívar en lo que implica las dudas que se han sembrado sobre la muerte de Manuel Piar. Y bueno, comenta en la introducción del libro que está la decisión del 18 de junio de 2021, en la que el presidente de la República, Nicolás Maduro, se comprometió con la aprobación de la propuesta de una historiadora a llevar los restos de Manuel Piar al Panteón Nacional. Y vio oportuno, pues, digamos, desarrollar esta obra, como dice al final en sus conclusiones, un poco para despejar las dudas sobre Bolívar, para reconocer el valor de enaltecer a Piar, pero bueno, que este hecho histórico de llevar los restos de Piar al Panteón no sean aprovechados por quienes siguen atacando a Bolívar y utilizando la muerte de Piar para atacar a Bolívar. Digo algunas cositas más que tengo anotadas por aquí. Bueno, creo que es un libro que debe ser estudiado en las Fuerzas Armadas y en las escuelas de Derecho, porque es muy importante que entre nuestros militares se despejen todas las dudas que puedan existir sobre Bolívar. Y en las escuelas de Derecho, porque además describe el juicio a Piar con una hilación muy adecuada y con los hechos históricos que acontecieron, porque a veces, desde la perspectiva que nosotros desarrollamos en la Universidad Bolivariana sobre el derecho, no se puede ver el juicio descontextualizado de la historia. Entonces, este libro permite contextualizar los hechos históricos que desencadenaron en el juicio a Piar y luego el desarrollo del juicio concretamente con todos los elementos, cómo fue conformado, un hecho histórico, por ejemplo, resaltante que María rescata aquí, yo no lo sabía. Bolívar escoge a Brión como paisano de Piar para presidir el juicio, para llevar a cabo el juicio. Y es un elemento que Bolívar considera en su visión, por un lado humanista, ¿no? De considerar que el que lo hiciera tuviera la mayor objetividad y las mayores sensibilidades, y capaz, un poco como asoma María, aspirando que eso, digamos, hubiese servido para que la sanción hubiese sido menos rigurosa hacia Piar. Y también alude María en el libro que Bolívar era un hombre profundamente creyente de la justicia, y de la justicia también como sistema, ¿no? Y la justicia que la considera la reina de todas las virtudes. Entonces el juicio, más allá de lo que uno pueda pensar, incluso algunas cosas que en la hilación del libro te pueden llevar a pensar, bueno, pero tal vez ya estaba decidido, ¿no? Tal vez ya estaba tomada la decisión de la muerte de Piar, pero realmente la forma en que se conforma el juicio, el que se desarrolla el juicio, da luces de un proceso bastante respetuoso
además de otros hechos históricos, como bueno, algunas cartas de Bolívar donde también aduce que esperaba que algunas fuerzas que lo acompañaban hicieran peticiones para él poder en alguna manera perdonarlo, suavizar, transmutar aquella decisión de la ejecución de Piar. Bueno, dentro de las anotaciones, quería por supuesto darle las gracias a María Zambrano por la oportunidad valiosísima, no solo de presentar el libro, sino de tener esta obra en nuestras manos, que muestran por un lado la grandeza y el heroísmo de Piar en la guerra de independencia y al mismo tiempo su extravío y todo cuanto se esforzó Bolívar por encauzarlo. Porque además el libro va relatando varios esfuerzos de Bolívar por persuadir a Piar de la disciplina necesaria para aquel entonces. Piar y Mariño constituían dos liderazgos que apuntaban a la resistencia o a consolidar caudillismo y la visión de un Estado federal y de parcelas de poder que Bolívar estaba completamente convencido de que eran contrarios a la necesidad histórica, que las luchas de la independencia exigían la unidad máxima de los patriotas. Y de verdad que la forma en que se narra el proceso, las comunicaciones de Bolívar con Piar, el traslado de Bolívar desde Anzoátegui hasta Guayana para hablar con Piar, los intentos múltiples de Bolívar de conceder a Piar algunos beneficios, el nombrarlo general en jefe, que para aquella época estaba, digamos, cuando tengan la oportunidad de leer el libro, que les recomiendo que no se conformen con lo que estoy diciendo, que no me crean, que lo revisen, que Bolívar en ese proceso por persuadir a Piar hizo más de un intento y lo nombra general en jefe, y este es un hecho importante porque además de reconocerlo y reconocer la batalla de San Félix como uno de los más grandes triunfos militares que hubo en nuestro país en las luchas de independencia, Bolívar le hace un reconocimiento extraordinario a Piar, que digamos, si hubiese tenido recelos históricos, si hubiese tenido las bajezas morales que algunos intentan plantear, no hubiese tenido por qué elevarlo a ese rango y concederle tantos beneficios. Pero sin duda el libro muestra lo que María describe en el título como el extravío de Piar, y que es cuando estudiamos la historia como los hechos concretos, es indiscutible. O sea, es indiscutible al punto que el mismo Piar en el juicio lo reconoce. Él reconoce 2 de los delitos que se le imputan, no reconoce otros 2, pero los 2 delitos que se le imputaban ya eran en el marco de una guerra más que suficiente incluso para una ejecución, lamentablemente. Pero es que las acciones de Piar fueron muy evidentes. Piar pide incluso unos no se llama permisos, pero bueno, unos permisos de salud para retirarse de la guerra por un tiempo y atenderse unos problemas de salud. Y Bolívar se los concede y realmente lo que hace es escabullirse y empezar a armar una rebelión contra Bolívar. Esto es lo que explica María aquí en el libro. Yo estoy documentándome con este libro sobre estos hechos históricos porque a pesar de haber leído sobre Bolívar varias cosas que son de mi interés, siempre lo han sido, este libro narra esas circunstancias históricas que rodean lo que es el juicio a Piar y la ejecución de Piar de una manera, a mi parecer, muy sencilla, muy didáctica también. No es un libro hecho con pretensión de académico, al contrario, es un libro con pretensión de ser una lectura necesaria, de ser una lectura accesible a cualquiera que se disponga a leerlo. Y eso es algo también muy interesante en este libro. Como les decía, bueno, María nos habla del heroísmo de Piar, y eso quiero decir también, y del extravío de Piar, que yo soy oriental, yo soy de Monagas, y le decía a María que es casi inevitable, y a ella le pasó en alguna medida lo mismo, siendo de Guayana o viviendo en Guayana muchísimo más,
que bueno, a Piar se le exalta con casi, y bueno, y se plantea la ejecución de Piar como un hecho cuestionable a Bolívar, como un hecho casi que miserable de Bolívar. Y esta lectura entonces se convierte, y este escrito se convierte en unas páginas necesarias que cuando lo estuve leyendo la primera vez, le decía a María que a mí me parecía que era el mismo espíritu de Rodríguez cuando escribe El Libertador del Mediodía de América, ¿no? Que es un escrito de Rodríguez en defensa de Bolívar frente a los múltiples ataques que había contra Bolívar en aquel entonces. Y me parece como un libro para hoy. Nosotros los orientales, y es más común que en Oriente se siembre como cierta cizaña contra Bolívar, ¿no? Por la ejecución de Piar. Y sin duda tiene que ser doloroso para todos, como lo explica también María. Y para el sector militar en la época tuvo que haber sido muy doloroso. Y esos elementos, esas sensibilidades los usan los enemigos de Bolívar. Porque el hecho de que haya sido doloroso no lo plantea necesariamente como un injusto, ¿no? Hay cosas justas que son muy dolorosas. Hay cosas necesarias que son muy dolorosas. Y también hay circunstancias históricas. Cualquiera pudo haber pensado que pudo no haberse dado la ejecución y que Piar pudo haber sido a futuro un aliado de Bolívar y haberse arrepentido verdaderamente de lo que hizo. Pero los hechos que venía cometiendo Piar no necesariamente daban visos de que fuera así. Piar ya había hecho había cometido ya muchas cosas, había utilizado muchos ardid, elementos de corrupción demostrados incluso, y termina en una postura, además, que lo más grave es que justamente, tú me corriges con la fecha, en 1814, donde se da la derrota de los patriotas ante Boves, ¿no? Que revive el escenario de 1814, porque Piar empieza precisamente a exaltar los mismos resentimientos que podía haber utilizado Boves en la lucha contra los patriotas en su tiempo, para producir la sedición y la rebelión contra Bolívar. Así es. Y él plantea justamente, y plantea que, bueno, ellos con su piel, Piar en este caso, no iban a poder acceder al poder militar ni al mando, porque este era un problema de dominio de los mantuanos, ¿no? Y empieza a exacerbar una lucha que hubiese desencadenado una guerra civil y probablemente una expresión de fascismo, un tanto como la que pudo haber expresado Boves, con razones de clase en cierta medida históricamente razonables. La traición a Bolívar y la posterior muerte de Bolívar y la forma en que los pueblos siguen siendo sometidos, le siguen dando razones a Boves y le siguen dando razones a Piar. Pero no faltaron tampoco las razones históricas para el juicio a Piar y para la ejecución, que lamentablemente no se pudo contener, porque uno no deja de lamentar ese hecho histórico, pero sin duda este libro ayuda a despejar cualquier duda. ¿Cómo estamos de tiempo? Porque no le quiero quitar los minutos de María. ¿Cómo estamos de tiempo? Díganme allí. Y yo voy cerrando mi intervención, pero calculo lo que me queda ahí por comentar. El que lleva nuestro tiempo no está por aquí. Ok. ¿Qué dice la Ok, compañera? que queda tiempo. Pero que no le quite yo el tiempo a María. Bien, fíjense, quiero citar algunos extractos. Hay algunas reseñas históricas aquí interesantes que yo probablemente había escuchado por ahí en algún momento, pero me dio gusto reencontrármelas, ¿no? Por ejemplo, el delirio de Casacoima, que lo menciona María aquí. Bolívar en una batalla, esto es... bueno, otro hecho interesante que resalta María acá es la participación de los indígenas caribes como parte de la flota marina, y no solo marina, también en tierra, que combatió audazmente y que fue clave en las luchas de independencia. Y son hechos históricos poco resaltados. Aquí se mencionan en varias oportunidades.
Bolívar y su Estado Mayor fueron sorprendidos por un pelotón realista y para salvar la vida tuvieron que lanzarse a la laguna de Casacoima y allí ocultarse un tiempo. Un episodio que se conoce como el delirio de Casacoima. Imagínense a Bolívar metido en una laguna escondido con su parte de su tropa, porque algunos de sus compañeros pensaron que el Libertador había enloquecido, ya que después que salen de la laguna, narró el plan de cómo después de la toma de Angostura liberaría el continente llegando hasta el Perú. Ese era Bolívar, ¿no? Ese hombre que entregaba cada segundo a una misión. Y que bueno, que en la peor de las circunstancias, es más, una virtud extraordinaria de Bolívar, cuando se concebía más derrotado, es como que si tuviera más fuerza para combatir y para idear los escenarios futuros de combate. En medio de aquel escenario de derrota, escondido en una laguna, un jefe militar como Bolívar, sale pensando y diciéndole a la tropa, no solo pensándolo, casi que diciéndole después para dónde es que iban. Bueno, ya que después que sale, narró el plan de cómo después de la toma de Angostura, liberaría el continente llegando hasta el Perú. Bien, narro otros pedacitos aquí de este libro. Hay unos elementos que menciona aquí María, que a mí me parecieron extraordinarios, porque en este caso, este que voy a citar ahora, es como diciendo lo que Piar se hubiese hecho a sí mismo, ¿no? O sea, Piar dictó su sentencia en algún momento, además con un hecho controvertido por lo siguiente. Piar se queda con una parte de la tropa de Bolívar en algún momento y se va a Guayana con parte de la tropa de Bolívar. Esa parte de la tropa, una parte de esa tropa, llamados los dragones, evaden la lucha con Piar y se van al encuentro de Bolívar. Dice, en comunicación de Piar a Bolívar, expedida en el cuartel general de San Felipe, el 31 de enero de 1816, Piar pide castigo para los dragones de Caracas y en ella le dice que deben expiar la falta con su vida por ser un ejemplo que no se podía permitir. Es decir, ellos huyen de la tropa de Piar para reencontrarse con Bolívar y Piar le escribe a Bolívar pidiendo que debían ser pasados por las armas, ¿no? Y le dice, tales seres están fuera del alcance de la clemencia, la patria los desconoce y la ley los condena. Su crimen es de tal naturaleza que la impunidad o un castigo menos severo serían seguidos de la ruina de la República. O sea, cuando uno lee lo que dijo Piar y uno ve lo que hizo Piar, él sin duda hubiese ordenado su propia ejecución. Sus palabras lo condenaron y es una de las cosas que me pareció también interesante en esta extraordinaria lectura. Había comentado que llegó a ser general en jefe y justamente en tiempos de la independencia precisamente, y en esa, aquí dice María una frase que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque es una forma de resumir la identidad política en la lucha por la independencia y justamente un concepto de la unidad que trascendía el problema de los colores de piel realmente, más allá de las contradicciones válidas que podían haber. El ejército patriota era la vanguardia del pueblo que luchaba por la independencia y por un nuevo orden social republicano, basado en la justicia y la igualdad. Es importante además tener presente en toda esta historia de Piar que tanto Bolívar como varios de los líderes de la independencia que entraron en contradicciones venían de Haití y venían además con el apoyo de Brión y con el compromiso de procurar y luchar por la libertad de los esclavos. Tanto así que en el propio discurso de Angostura, Bolívar lo pide como su vida misma, ¿no?
la libertad de los esclavos. Entonces, esas diferencias, de alguna manera ya había un compromiso de la jefatura militar de solventar esas desigualdades, y el objetivo histórico ya estaba trazado, que era por un nuevo orden social republicano basado en la justicia y la igualdad. Así es. Bueno, bueno, yo tenía otras cosas más, pero dale porque no me voy a quedar. Sí, bueno, primeramente darle las gracias al Ministerio de la Cultura, a la editorial El Perro y la Rana, al presidente del Centro Nacional del Libro, a Raúl Casal, y a Silio por aceptar pues este reto de hacer una exposición sobre un tema muy controversial, pero muy controversial. Aquí en esta feria vienen 2 libros más sobre Piar que van a ser presentados en esta semana. Y a mí me alegró mucho cuando Silio, o sea, se leyó el libro y le gustó con el enfoque que yo quería transmitir, que era defender a Bolívar de un agravio que a mí me parece inaceptable. ¿Y en qué consiste el agravio en Guayana? Es muy popular, ¿no? Digamos, quienes liderizan la defensa de Piar lo hacen a desmedro de la imagen de Bolívar, y no tiene por qué ser así, porque Piar, como dicen otros historiadores, tiene méritos propios, tiene méritos suficientes, fue un gran militar, la batalla de San Félix fue muy importante. La pelea que tiene Guayana es porque se reconozca la importancia de la batalla de San Félix y la importancia de Guayana. Entonces, para resarcir y dar a entender la importancia de Guayana, no podemos admitir que entonces se calumnie al Libertador. Y lo que se hace realmente allá es replicar campañas contra el Libertador que empezaron en el 1828, tal como ha dicho el compañero acá, Silio, a quien agradezco sus palabras y su sensibilidad, su reconocimiento hacia mí. Pero de eso es que se trata. Dicen sus defensores que él fue sancionado o condenado porque él se negó a regresar de Guayana. Él se negó a regresar de Guayana a Barcelona. O sea, Bolívar estaba en Haití en su segundo viaje. ¿Cómo explicarles por qué estaba en Haití? Estaba en Haití en su segundo viaje porque en el primer viaje hubo un fracaso, aunque hubo también éxitos, logros, pero hubo una agresión de parte de Bermúdez. Los orientales en general nunca aceptaron o les costaba mucho aceptar la autoridad de Bolívar. ¿Por qué? Porque en el 1813 Bolívar hace la campaña admirable y viene liberando desde Cúcuta, viene liberando territorio hasta llegar a Caracas. Y por el oriente venía desde el islote de Chacachacare, venía Mariño. Entonces Mariño a la par que Bolívar, y ellos no se pusieron de acuerdo, eso fue casual. Liberan territorio simultáneamente. Cuando Bolívar llega a Caracas es reconocido como libertador, y además el municipio, sin tener las competencias, lo designa y lo nombra de una vez como general, como jefe supremo. Y capitán de los ejércitos ya él tenía grado de capitán de los ejércitos de Nueva Granada, entonces lo nombran capitán de los ejércitos de Venezuela. Entonces Mariño dice: de Venezuela, y yo aquí de este lado de Oriente mandamos los orientales, tú para allá y nosotros para acá. Entonces,
Entonces, en ese sentido, como ellos no aceptan esa autoridad, eso fue fuente de errores y de problemas que les impidió atender adecuadamente la lucha, el enfrentamiento que tenían que atender, que era contra Boves, contra los realistas. Eso es permanente, y ya cuando vienen por segunda vez de Haití, llega a Barcelona y se encuentra con que Piar se llevó el ejército para Guayana. Y el plan, Guayana estaba en el plan, pero inicialmente ellos tenían otra tarea. Lo que él quería era coordinar, ponernos todos de acuerdo para dónde vamos a ir, vamos a unirnos primero, vamos a hablar. Se había cumplido una primera etapa, que fue la de armar a todos los que estaban en el llano con las armas que él trajo, y ahora tocaba, mira, vamos a ponernos de acuerdo. Y no había forma de que Piar regresara de Guayana a Barcelona. Yo en el fondo justifico a Piar, no era muy fácil volver a atravesar el Orinoco para regresar a Barcelona. Pero, en fin, en Barcelona casi se salva de chiripa Bolívar, porque él pedía que regresara porque iba a ser atacado y se iban a perder las armas de nuevo. Entonces, en esa circunstancia, los que dicen que Piar fue acusado fue porque no se regresó de Guayana a Barcelona, y eso no es verdad. Y lo otro que dicen es que Bolívar no conocía Guayana, no sabía que era Guayana, no sabía cuál era la importancia de Guayana, y eso tampoco es verdad. Y entonces esos son los dos argumentos en los que se basan para descalificarlo, y porque Piar era pardo. Pero Piar, siendo pardo, llegó a ser el general en jefe y tenía la voluntad ya había dictado el decreto de liberación de los esclavos. Entonces Bolívar en su proclama dice, pero ¿qué más igualdad quiere Piar? Si aquí hemos decretado la igualdad y actuamos y damos trato de igualdad, y de hecho él era general en jefe. Entonces, se nos acabó el tiempo, pero sí, vamos a hacer a ponerle las florecitas al libro, pero lo que quería era, como para cerrar, dejarle a ustedes esos dos puntos, porque eso es lo que van a escuchar en otras exposiciones que hay acá sobre el tema de Piar, que Piar, él se insubordinó. No solo que no asistió cuando lo llamaron al cuartel general, no asistió, se escapó, o sea, desertó, y después cuando lo fueron a buscar, alzó armas, intentó atacar con armas y con su tropa al que lo fue a buscar, que fue Cedeño. Entonces hay una carta allí, que es la del 28 de septiembre de 1817, de Ela Mariño, donde él reconoce que iba a sacrificar a la República por una causa que era simplemente su resentimiento. Él lo reconoce, él después que se vio preso, se arrepintió, pero era tarde, habíamos en guerra, y como dice Silio, guerra es guerra, y ahí la ley era así. Todos esos generales eran amigos de él. Ellos usan una expresión, hechura de él. Y fue unánime, Bolívar no podía contra una sentencia unánime. Muchas gracias por venir, ¿verdad? Muchas gracias. Yo les voy a decir, hay una expresión, así como el compañero, hay una expresión que a mí me gusta mucho para explicar lo que pasó, y que venga Francisco, no sé, Patricia, por ahí está Elizabeth, para que vamos a ver si la consigo rapidito. Una expresión muy bonita de esta, se las voy a leer, porque esta expresión a mí me parece muy descriptiva de lo que pasó. Y esto es de Eduardo Blanco, en Venezuela Heroica. Este es un libro que tiene que leer todo el mundo, debe leer ese libro.
Y dice, oh, más cruel destino no se ensañó jamás contra un mortal de suyo afortunado, ni amargó el justo fallo de la conciencia y de la ley, ni puso en mayor tortura a la justicia. O sea, el juicio a Pierre fue una tortura para todos, para los que lo juzgaron y por supuesto para él. Pero eran las leyes y eran las circunstancias del momento. Entonces, y creo que este poeta más o menos describe con esa expresión lo que ellos sintieron. Fue muy doloroso para toda esa gente. Fusilamiento de Pierre. Y valiente, fue un valiente capitán, lo llaman ellos valiente capitán, afortunado. Ellos dicen que pensaba y obraba como el rayo, pero se alzó, se sublevó, se perdió, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Muchas gracias. Vamos a